apreciados, vamos a orar. Querido Padre, gracias por permitirnos a esta hora abrir su palabra y le pedimos humildemente que nos ayude a entenderla. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos ya en la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Textos Difíciles y ahora vamos a hablar sobre fin de la ley. Y es que mire, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y el texto 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo dice que Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, para justicia de todo aquel que cree. Y hay quienes interpretan este texto y dicen que el apóstol está diciendo que con Cristo ya no tenemos que guardar la ley, porque Cristo puso fin a la ley, porque con la muerte de Cristo en la cruz se terminó la observancia de la ley. Pero ¿será que es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo con que Cristo es el fin de la ley? ¿Será eso lo que las escrituras enseñan tocante a la ley? ¿Que Cristo vino y terminó con la ley? Miren, vamos a utilizar el contexto inmediato para saber qué es lo que está diciendo el apóstol al decir que Cristo es el fin de la ley. El apóstol habla muchas veces, varias veces, sobre la ley en la misma carta a los romanos. Hermanos, esto de utilizar el contexto inmediato es una herramienta de interpretación bíblica. Si nosotros tenemos un texto en el cual tenemos duda y no encontramos su explicación en los versículos anteriores o posteriores, pues pasamos al siguiente punto, que es el contexto inmediato. Ver qué es lo que el escritor bíblico está enseñando sobre ese tema en el mismo libro, o en este caso, en la misma carta. Así es que, ¿me acompañan? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver el contexto sobre este tema en Romanos. Contexto en Romanos. Para eso vamos a ver qué escribe el apóstol sobre este tema en la misma carta. Mire lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. El apóstol está diciendo en la carta, en el capítulo 7, el verso 7, que la ley dice que codicia es pecado. Vemos que está haciendo referencia a la ley. Otro texto más. Ahora el capítulo 13 y el verso 9. Romanos 13:9 dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 y el texto 9 que el amor equivale o da cumplimiento a la obediencia de la ley. Vemos que para el apóstol la ley está vigente. En la misma carta nos está diciendo que la ley sigue en vigencia y además está cita 5 mandamientos. 5 mandamientos. Para el apóstol el tema de la ley está claro, está vigente, hay que cumplirlo y el amor cumple con la ley. Mire lo que dice en la misma carta. Claro, estamos viendo únicamente la carta de los romanos, pero ahora vamos al 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos,
saqueas templos, ¿ves? Está nombrando o citando otros 3 mandamientos. Aquí en el capítulo 2, 21 y 22, nos está hablando sobre el pecado del adulterio, el pecado de la idolatría y el pecado del robo. Sigue citando la ley el apóstol Pablo dentro de la misma carta. Y mire, un texto que no nos deja lugar a dudas sobre el concepto que tiene el apóstol Pablo y la vigencia que tiene el apóstol Pablo tocante a la ley. Capítulo 7, texto 12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Para el apóstol Pablo, capítulo 7, 12 dice que la ley es santa y el mandamiento justo y bueno. Vemos, hermanos, que en el contexto del mismo libro, en este caso de la misma carta, el escritor bíblico está enseñando sobre ese tema y él reconoce la vigencia de la ley. El apóstol Pablo está reconociendo la vigencia de la ley. Para él, la ley se debe de cumplir. Para él, la ley nos está enseñando el pecado. Para él, la ley se obedece amando. Y da las citas de los mandamientos. Y termina diciendo que la ley es santa y el mandamiento es justo y bueno. Entonces, él tiene el concepto claro. Ahora nosotros tenemos el concepto claro de lo que Pablo piensa tocante a la ley. Muy bien. Ahora vamos a ver el texto de hoy. Volvemos a repasarlo. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La palabra en cuestión aquí, al final viene siendo la palabra fin. Porque dice que Cristo es el fin de la ley. En realidad, la palabra fin en griego es la palabra telos. Vamos a ver la traducción. Traducción de la palabra fin es telos. La palabra fin es telos. Y tiene 3 significados, 2 de más importancia. Bueno, realmente tiene 3 significados esa palabra, pero la Biblia la utiliza más en solo 2, porque una la utiliza únicamente 2 veces. O yo en mi investigación encontré únicamente 2 veces, que es para tributo o impuesto. Una de ellas es tributo o impuesto. Pero las más sobresalientes son para, en efecto, fin de término, fin de terminar, de finalización, de no más, de hasta ahí llegó, telos. Y otra significado es finalidad. U objetivo. O propósito también lo podemos poner. Propósito. Estas 2 son las más utilizadas en el Nuevo Testamento para la palabra telos, para la palabra fin. Y en realidad, estos 2 significados también se los damos en el español. Fin puede significar término. Por ejemplo, mi amigo tuvo un accidente automovilístico que puso fin a su carrera. El accidente automovilístico terminó con su carrera. O podemos también decir
o utilizarlo para finalidad, objetivo o propósito. Por ejemplo, el fin de mi viaje es cerrar el acuerdo, es llegar a un acuerdo. Entonces, el fin, la finalidad, el objetivo o el propósito de mi viaje es llegar a un acuerdo. Y esta palabra, telos, se encuentra 30 veces en el Nuevo Testamento, 30 veces para referirse a fin de término. Se encuentra 8 veces únicamente para significar o para decir el concepto de finalidad u objetivo. De esas 8 veces que se encuentra en el Nuevo Testamento, 3 se encuentra en la carta a los Romanos. O sea que el apóstol Pablo utiliza 3 veces la palabra telos para significar, para decir objetivo o finalidad. Y bueno, y también la encontramos, como ya les mencionaba, 2 veces para impuesto. También quiere decir impuesto, pero se utiliza mucho menos veces. Entonces, la palabra telos, la palabra fin, igual que nuestro idioma, tiene 2 significados primordiales: fin de término y finalidad, objetivo y o propósito. Entonces, pasamos a nuestro siguiente punto. Conociendo eso, vamos a ver, vamos a ponerle a este segmento Cristo, fin de la ley. Bueno, entonces, juntando el contexto, lo que el apóstol Pablo está enseñando tocante a la ley y los significados de la palabra fin, de la palabra telos, entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Vemos que Pablo reconoce la ley. Eso nos quedó claro. Pablo reconoce la ley, nos quedó claro en el contexto inmediato. La ley para Pablo no está abolida. La ley se tiene que cumplir. Entonces, fin, telos, en griego, fin, quiere decir, o está queriendo decir, el apóstol la utiliza para decirnos que es Cristo el objetivo de la ley. Si la ley se tiene que cumplir, entonces Cristo es el objetivo de la ley. Así es que eso es lo que debemos concluir de lo que el apóstol está hablando. Mire, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en realidad, esa es la enseñanza de la Biblia tocante a la ley. La ley tiene el objetivo de mostrarnos a nosotros lo pecadores que somos. Al hacer esto, a nosotros ver la ley como un espejo, nos reflejamos en la ley y vemos nuestra condición pecaminosa,
Y sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces me doy cuenta que necesito un Salvador, que estoy perdido y necesito salvarme. Entonces es ahí en donde la ley cumple el objetivo de hacerme voltear a Cristo, de llevarme a Cristo, porque Cristo es quien pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que la ley ha quedado terminada. Eso es un grave, serio problema de interpretación, hermanos. Porque entonces si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, pues no necesitamos Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que el apóstol está diciendo, el objetivo de la ley es mostrarme a mi pecador. Y al mostrarme a mi pecador, yo volteo a ver a Cristo y voy hacia Él, porque necesito de su sacrificio de intercesión en mi favor. Entonces así la ley cumple su objetivo. La finalidad de la ley es Cristo, o Cristo es el objetivo de la ley. Y esto queda muy claro cuando leemos Romanos 5:1. Dice la palabra del Señor: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por medio de nuestro Salvador, del objetivo de la ley, por medio de Él, llegamos a tener paz para con Dios. Yo no sé cómo te sientas tú. Yo no sé qué estés viviendo. O qué hayas vivido. Qué hayas hecho. Qué tan pecaminoso te sientas. Qué tan perdido creas que sientas. Si estás viendo este mensaje, si lo estás escuchando, es porque el Señor tiene un plan de salvación para ti. Y si te muestra lo pecaminoso que eres, te muestra que eres pecador, pues está cumpliendo el objetivo de llevarte al Salvador, de llevarte a aquel que ha intercedido por ti, que ha muerto por ti, que ha dado la paga por tus pecados. ¿Cuánto te ama Dios? Es cierto, somos pecadores. La ley de Dios nos dice eso, que somos pecadores. Pero alabamos el nombre del Señor, porque el objetivo de la ley no es únicamente decirnos los pecadores que somos, sino hacernos voltear al objetivo de la ley, a Cristo Jesús, quien es mi Salvador, mi Redentor, el que me hace tener paz a mí, en mi interior, en esta vida, y paz para con Dios, y así llegar a tener la vida eterna. Qué hermoso Dios tenemos. ¿No lo crees? ¿No quieres entregarte a Él hoy? Toma tu decisión. Si no la has tomado, si no te has entregado a Cristo, si no lo has hecho tu Señor y Salvador, hoy es el buen tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy está abierta la puerta de la gracia. El Señor te está hablando. Ven a mí. Yo te limpio, te restauro, te pongo de pie y te pongo paz en tu corazón. Y vas a estar en paz conmigo. Eso dice el Señor. Ya lo has hecho, pero has caído. Y te has dado cuenta que eres pecador. La ley te lo ha dicho. Entonces, deja que cumpla la ley el objetivo de llevarte a Cristo. Y ves a Él una vez más, porque Él está con los brazos abiertos esperando a que regreses a Él. Y abrazarte con tu manto de amor. Hermanos, esa es la enseñanza bíblica tocante a que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el objetivo de la ley. Acompáñame a escuchar este himno.
De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oramos. Nuestro amado Padre y nuestro Dios, gracias por permitirnos aprender de su carta de amor y darnos cuenta, mi Señor, cuánto amor nos tiene. Y que aunque somos pecadores, seres finitos, que caemos constantemente, mi Señor, usted con amor nos restaura. Usted con amor nos hace ver a Cristo, nuestro Salvador. Mi Señor, nos ponemos en sus manos, le pedimos el perdón de los pecados, le agradecemos por su palabra y le seguimos pidiendo, mi Señor, que nos ayude en medio de esta crisis de salud y financiera. Sea con todos los enfermos, mi Señor, por este virus. Los ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.